de la gloria digna de su nombre. Adoren al Señor en su santuario. Todas las naciones que tú has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre, oh Señor. Sean todos cordialmente bienvenidos al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, a este servicio dedicado a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Pido que por favor se pongan de pie y vamos a cantar con mucha reverencia la doxología. Tendremos la lectura bíblica y la oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y de esta segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, vamos a leer un versículo del 6 al 10. Lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 6, el 7 y terminamos juntos en el 10. Amén. Amén. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me sacase inmediatamente, me lograba con mi carne, un mensajero de Satanás que me enojé para que no me entristezca sobre mí. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, basta de gracia, porque mi poder es perfección de la libertad. Por lo tanto, que no me haga para que repose sobre mí en el poder de Cristo. Y juntos el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las realidades, en las penurias, en mis necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos porque en este tu día está aquí tu iglesia reunida para agradecerte y para continuar alabándote y engrandeciendo tu nombre. Señor, su palabra dice que debemos de orar por las personas que están
atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. También dice que debemos orar por los presidentes, por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes de este planeta Tierra, los países de este planeta Tierra, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu palabra y mediante ella puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos asimismo por el hermano Rafael Rendón, Manallina Velarde. Señor, usted conoce su estado de salud. Oramos para que usted se manifieste grande y poderosamente en su cuerpo, proveyendo la sanidad que ella y él necesitan. De la misma manera oramos por aquellos que han perdido seres queridos en estas fechas. Señor, que su mano de gracia esté fortaleciéndolos en medio de la tribulación por la que están atravesando. Oramos, Padre, para que usted continúe siendo el invitado especial, el invitado de honor en medio de nosotros, y que a la vez nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su santa y bendita palabra. Lo rogamos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Con mucha alegría, con mucho júbilo, vamos a cantarle a nuestro Señor, alabemos su dulce nombre, porque no hay nombre más dulce que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Cantemos el himno número 18, es dulce el nombre de Jesús. Jesús, ahora me vas y tú y yo.
tenemos el privilegio de invocar, leer textualmente lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos. Está en capítulo 3, desde el versículo 4. Dice: aunque yo tengo también, hablando del apóstol, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿cómo las estimó Pablo? ¿Ustedes se acuerdan? Por pérdida, dice. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Finalmente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Todo esto con el objetivo de conocer a Cristo. Y el himno que vamos a cantar se llama Quiero de Cristo más saber. Entonces, Pablo tenía muchas cosas, tenía muchos privilegios y mucho conocimiento. Sin embargo, para él es pérdida y lo estimó como basura, solamente por una única razón, un solo objetivo. ¿Cuál era ese objetivo, hermanos? Conocer más a Cristo. Tan valioso era para el apóstol Cristo que para él todo lo demás es pérdida y basura. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Que sea sincero, ¿no? Que sea amén como un poco forzado. Himno número 118. Quiero de Cristo más saber.
congregación que se ponga de pie. Vamos a alabar al Señor con una canción que tiene una letra muy interesante y se refiere al Dios en que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Es el creador de los cielos y de la tierra. No es un producto de la imaginación o de la invención de alguien. No es un Dios inventado por nosotros. Es un Dios que nos creó. Y todo lo que existe y subsiste es por Él. Y en algún momento cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuenta. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante Él. Desee o no desee, toda rodilla se va a doblar. Y es mejor hacerlo creyendo y confiando en Él que hacerlo en un tormento. Nuestro Dios es sublime, es eterno, es poderoso, es bueno, es justo, tiene todas las cualidades. No hay nadie como Él. No hay nadie como el Señor. Alabanza, el Dios que adoramos. Poder de su
¿Usted sabe quién ha creído? Amén. Yo sí sé. Amén. ¿Y en quién ha creído usted? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor y Él dio su vida, tiene el poder para pagar nuestros pecados. Hermanos, insisto, no estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo mínimo que le podemos ofrecer al Señor. Y espero que todos logremos entender quién es Él. Y que Él es digno de esto y mucho más. Mucho más. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Cuando Dios nos dice no. Escuchemos con atención y reverencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos dos grandes siervos de Dios. Dos. En el Antiguo encontramos a Moisés y en el Nuevo a Pablo, que recibieron por respuesta un no de parte de Dios a sus peticiones. Moisés recibió un no por respuesta cuando él le pidió al Señor que le permitiera entrar a la tierra prometida, pero el Señor le recordó que no entraría a causa de su desobediencia cuando el Señor le dice que hablara a la peña para que brotara agua, y él no obedeció, sino que golpeó a la piedra 2 veces, y esa desobediencia le costó el no entrar a la tierra prometida, sino verla desde la frontera. Pablo recibió también un no por respuesta cuando él le pidió al Señor que le quitara de su cuerpo el aguijón de su lado. Pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta que recibieron estos hombres de Dios nos debe hacer a nosotros comprender a cada uno que también nosotros podemos recibir un no por respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Seguramente nos podemos preguntar, ¿por qué Dios nos da un no por respuesta? Tenemos que saber que definitivamente no es porque el Señor no tenga el poder o la capacidad para darnos lo que le pedimos. Pues la palabra de Dios nos dice que no hay nada difícil para Dios. Y vamos a leer Jeremías capítulo 32, Jeremías 32, y voy a leer 2 versículos, el 17 y el 27. Jeremías capítulo 32. Vamos a leer los versículos 17 y 27. Amén. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y el 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Se da cuenta? También la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas son posibles para Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, para leer el versículo 27. Marcos 10, 27. Marcos 10,
27. Amén. Entonces Jesús, mirándolos, dijo a los discípulos, ¿no? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Estos 3 versículos lo que nos dicen. Hemos leído del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, si no hay nada difícil ni imposible para nuestro Dios, la pregunta que salta es: ¿cuáles pueden ser entonces los motivos por los cuales Él puede darnos un no por respuesta a nuestras peticiones? ¿Se han puesto a pensar? Si no hay nada imposible ni difícil para Dios. Definitivamente no podemos conocer completamente los propósitos y los motivos de Dios, pero sí podemos encontrar algunas respuestas por medio de lo que Dios ha dejado para nuestra enseñanza en su palabra. Y esas respuestas son las que vamos a analizar en esta mañana. Y en primer lugar, cuando Dios nos dice no, es para nuestra protección, porque Él es un Padre que nos ama y no nos dará nada que nos destruya. Y vamos a leer Lucas 11, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 11, voy a leer los versículos 11 y 12. Amén. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos seguros que estamos pidiendo algo bueno y beneficioso para nuestras vidas por medio de nuestras oraciones, como pedir un pan, un pescado, un huevo. Pero Dios, en su omnisciencia y en su sabiduría, conoce y sabe que lo que estamos pidiendo, en lugar de ser algo beneficioso para nuestra vida, será algo destructivo y dañino, como una piedra, como una serpiente o como un escorpión. Quiere decir entonces que muchas veces el no de Dios es para nuestra protección. No es que Dios no nos ame, o mucho menos que Dios sea malo o injusto con nosotros, sino todo lo contrario, porque Dios nos ama, es bueno y no nos dará lo que nos puede destruir, lo que nos puede hacer daño, lo que nos puede apartar de sus caminos, lo que en lugar de ser de bendición para nosotros será de destrucción a nuestra vida espiritual o nuestra vida material. Y por eso Él pone un no a esa petición, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver hoy. Y en segundo lugar, cuando Dios nos dice que no, es para nuestro aprendizaje, porque Dios quiere enseñarnos lecciones espirituales que no nos es necesario aprender. Miren, hermanos, cuando Dios nos responde que no, el Señor quiere enseñarnos a aceptar su voluntad, así como lo hizo Jesús. Y vamos a leer Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, voy a leer los versículos 41 y 42. Amén.
Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces cuando Dios nos dice un no, Él quiere enseñarnos a doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Trataba Jesús de abandonar su misión en este pasaje que acabamos de leer. Nunca es malo expresar nuestros verdaderos sentimientos a Dios. Jesús expuso su temor frente a las aflicciones venideras, pero a la vez reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios, porque él estaba en Getsemaní orando: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, o sea, no la de la cruz. Pero él dice al final: si es que no sea como yo, sino como tú quieres. Cuando Dios nos responde que no, el Señor quiere enseñarnos a adorarlo, a darle gloria, aún en medio de la dificultad, aceptando su voluntad. Veamos ahora sí el primer ejemplo. Vamos a ver a Pablo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, voy a leer los versículos 8 al 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer los versículos del 8 al 10. Amén. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren lo que dice Pablo, y el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, hermanos, este aguijón era un impedimento en el ministerio y pidió que fuera removido de él, pero Dios se negó a hacerlo. Pablo era una persona muy autosuficiente, así que este aguijón debió ser dificultoso para él. Esto lo mantuvo humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios y beneficiar a sí mismo a todos los que estuvieran a su alrededor, por medio de lo que vieran de Dios en su vida. Cuando estamos conscientes, hermanos, de nuestras debilidades y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que podíamos haber sido jamás, dependiendo de nosotros mismos. Cuando Dios nos responde que no, el Señor quiere enseñarnos a amarlo y alegrarnos no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y permítanme ir al tercer punto. Cuando Dios nos dice que no, es para nuestra bendición. Dios tiene un plan aún mejor para nosotros. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, voy a leer los versículos 8 y 9, Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, hermanos, nosotros tenemos planes, tenemos pensamientos, y en base a eso trazamos un camino que queremos seguir para alcanzar lo que anhelamos. Y ponemos estos pasos, estos planes en las manos de Dios para que Él los haga realidad. Muchas veces Dios nos dirá: no, yo tengo un plan mejor para tu vida, aún mejor de lo que tú me estás pidiendo. Yo tengo pensamientos buenos para tu vida, que si te doy lo que tú me estás pidiendo, no se hará una realidad. Tenemos que poner nuestros planes y proyectos en las manos del Señor, pero confiando que Él no está obligado a hacer lo que le estoy pidiendo, sino que Él hará lo que es mejor para nuestras vidas. Y Salmo 37:5 dice lo siguiente. Salmo 37:5. Amén. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué pasa después de que encomendamos y confiamos a Dios todo? Él hará. Esta palabra encomienda significa confiarle todo al Señor. ¿Y qué es todo? Nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras posesiones. ¿Y para qué se lo confiamos a Él? Para su control y su dirección. Pero muchas veces fracasamos porque nosotros queremos controlar todo y queremos dirigir todo. Encomendarnos al Señor significa confiar y creer que Él cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo. Ahora veamos el ejemplo de Moisés. El Señor llamó a Moisés el pastor de ovejas para convertirlo en Moisés, el libertador de Israel. Y vamos a centrar nuestro mensaje de aquí en adelante en este personaje, Moisés. Valdría la pena preguntarnos por qué el Señor había escogido para librar a su pueblo a un pastor de ovejas, y escuche bien, que ni siquiera pastoreaba sus propias ovejas, sino las de su suegro. Es decir, un hombre de 80 años que ni siquiera tenía un rebaño propio. A cualquiera le pareciera que ese hombre, que en ese momento tenía 80 años y ni siquiera tenía un rebaño propio, que era un completo fracasado, que no había hecho nada en su vida, Dios no lo necesitaba. ¿Por qué Dios lo llamó para darle un encargo tan grande? Posiblemente habrá muchos que no saben que 40 años antes de ese encuentro con Dios, Moisés tenía un sueño, y ese sueño era ser el libertador de su pueblo. Él quería que su pueblo comprendiera que Dios lo usaría a él para darle libertad de la opresión egipcia. Pero lastimosamente no fue así. Moisés tenía el sueño de ser un libertador para hacer de sus hermanos israelitas en Egipto un libertador, librarlos. Pero en lugar de ser apoyo para eso, en lugar de ser aceptado Moisés para ser su libertador, ¿qué ocurrió con su propio pueblo? Lo rechazó. Y vamos a la Biblia.
Vamos al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 26 al 28. Hechos 7, versículos 26 al 28. ¿Qué pasa con esta aspiración de Moisés de ser el líder libertador de su pueblo de la esclavitud en Egipto? Y Hechos 7, voy a empezar leyendo el 26 hasta el 28. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Había una pelea entre estos par de hebreos y Moisés se da cuenta y se mete en medio para que no pelearan estos dos hermanos hebreos. Y miren lo que dice el versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? El día anterior Moisés estuvo una discusión con un egipcio y como era una persona bien preparada, bien fuerte, lo mató sin darse cuenta de que uno de los hebreos lo estaba mirando. Miren, hermanos, ese rechazo rompió sus sueños, quebró sus ilusiones y lo hizo vivir como extranjero en la tierra de Madián. Su sueño de ser libertador. Y vamos a leer el versículo 29, Hechos 7, 29. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Se dan cuenta, hermano? Tenemos que saber que ese rechazo cambió totalmente la vida de este hombre preparado, de ese hombre fuerte y valiente. Cambió. Moisés ya no era un príncipe de Egipto, sino un simple pastor de ovejas. Y permítanme leer Éxodo 3, versículo 1. Éxodo 3, 1. Vamos a ver a este príncipe egipcio en estos 40 años más de su etapa de su vida. ¿Qué está haciendo ahora? Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Qué gran contraste hay entre la vida de Moisés como príncipe egipcio y la que tuvo como pastor de Madián. Como príncipe, todos se lo hacían. Él era famoso, hijo de la princesa egipcia. Solo hablaba y ordenaba y todo estaba a sus pies. Como pastor de ovejas, tenía que hacerlo todo por él mismo. Estaba haciendo el mismo trabajo que se le había enseñado en Egipto a despreciar. Porque los egipcios no tienen nada que ver con los pastores de ovejas. Son inmundos. Moisés ya no era aquel hombre seguro de sí mismo que soñaba con ser el libertador de su pueblo. Ya no. Y permítame leer Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya en su mente ya no existía ese objetivo de liberar a su pueblo. Ya su objetivo era cuidar a las ovejas de su suegro. Y permítanme leer, Moisés ya no era un hombre valiente, sino temeroso y lleno de dudas.
Y vaya a leer Éxodo 4:1. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Comienza a poner excusas a Dios sobre el llamado de Dios que le dice que vuelva. Moisés ya no era aquel hombre poderoso en palabra, sino un hombre torpe de lengua. Versículo 10, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, era un tartamudo. Pero qué maravilloso es ver que a pesar de haber pasado 40 años desterrado, olvidado, fracasado, Dios no se había olvidado de sus sueños. A ese Moisés que fue rechazado, menospreciado, a ese Moisés temeroso, inseguro de sí mismo, torpe de lengua, Dios le devolvió sus sueños y lo hizo realidad. Y vamos a ver Hechos 7, 35 al 38. Hechos 7, 35 al 38. Amén. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí estamos leyendo el testimonio del primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban dio todo este testimonio antes de ser lapidado. ¿Y qué más dice Esteban? Versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios en vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Este es el testimonio de Esteban, hermano. Miren, el Señor lo convirtió en el libertador de su pueblo. No en su tiempo, ni a su manera, sino a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Traslademos entonces este texto a nuestra vida hoy y reflexionemos ahora en nuestros sueños, en nuestras metas y en nuestros proyectos. Contextualicemos todo esto que hemos hablado hasta ahora. ¿Cuántos cristianos estamos viviendo actualmente, al igual que Moisés, en la tierra de Madián, en la tierra de los sueños olvidados, en la tierra de los sueños desterrados, en la tierra de los menospreciados, en la tierra de los rechazados? ¿Cuántos estamos viviendo hoy en esa tierra?
¿Cuántos cristianos hemos enterrado en la gaveta de lo imposible los sueños de nuestra juventud? ¿Cuántos de nosotros desechamos nuestros sueños porque alguien nos menospreció, porque alguien nos rechazó, porque no creyeron en nosotros, porque nos vieron menos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de soñar porque nos han dicho que el mundo real de los sueños, de los proyectos, de las metas, no se pueden alcanzar si no tienes dinero, si no tienes títulos académicos, si no tienes amistades influyentes? Si no tienes nada de eso, tus sueños no podrán ser. Este día, Dios quiere sacarnos del mundo real, del mundo que el ojo humano ve, y llevarnos al mundo de la fe, donde los sueños, las metas y los proyectos pueden hacerse realidad si los ponemos en las manos poderosas de Dios, aquel que llama las cosas que son como si fuesen, las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a leer Romanos 4:17. Romanos 4:17. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y yo diría, y llaman a los sueños y proyectos que nosotros creemos que ya no son, como si fuesen. Este día Dios te dice, vuelve a soñar, aunque tus sueños parezcan imposibles. Vuelve a creer que tus metas se pueden hacer realidad. Vuelve a creer que con Dios todo es posible. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos para poder volver a soñar? ¿Qué necesitamos para que el Señor haga realidad nuestros sueños? Aunque parezcan imposibles, ¿qué necesitamos? Bueno, veamos lo que hizo el Señor en la vida de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés para que Dios hiciera realidad lo que a él le parecía ya imposible? Y en cuarto lugar, para volver a soñar, aunque parezca imposible, necesitamos recordar quiénes somos y quién es nuestro Padre. Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Amén. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Miren, hermanos, y los que nos miran por el internet, muchos de nosotros recordamos siempre quiénes fuimos, pero eso no sirve de nada, ni lo que tuvimos tampoco sirve de nada. Moisés sabía que él había sido un príncipe en Egipto, pero en ese momento era un simple pastor de ovejas, y no de sus ovejas, sino de unas ovejas ajenas. Por eso él dijo, ¿quién soy yo
el Señor primeramente quiere que sepas quién eres tú. Tú puedes volver a soñar porque eres un hijo de Dios. Tú eres del linaje real. Tú eres alguien especial para Dios. Y vamos a leer primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Quiénes somos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos. Tenemos que reconocer que nuestros sueños y nuestras metas no dependen de quién eres tú, ni de quién fuiste tú, sino de quién eres hoy. Tú eres un hijo del Rey si realmente has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Eso eres hoy. Nosotros tenemos que recordar siempre quién es nuestro Padre. Y permítanme ir al Antiguo Testamento. Jeremías 51:15. Jeremías 51:15. Jeremías 51:15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quiénes somos en Dios? Nuestro Dios es el que tiene todo poder, toda sabiduría y toda inteligencia, y ese es nuestro Padre. Somos en Él. ¿Quiénes somos en Él? Y en quinto lugar, para volver a soñar, para ver que lo imposible sea realidad, necesitamos conocer verdaderamente a nuestro Padre. A nuestro Padre. Y Éxodo 3, voy a leer los versículos 13 al 15. Éxodo 3, 13 al 15. Amén. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Si dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y ponga atención en esta última parte: Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Miren, Moisés tenía una relación muy fluida personalmente con Dios. Miren, hermanos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, a ninguno de estos personajes el Señor le reveló su nombre, pero se lo reveló a Moisés. Le preguntó cuál era su nombre. Él quería conocer personalmente a Dios, quería tener una relación más cercana con el Señor. Dios no quiere solamente hacer un milagro en nuestra vida y luego que lo olvidemos. El Señor quiere que lo conozcamos cada día más, que no lo busquemos o lo adoremos simplemente por lo que Él nos puede dar, sino primeramente por lo que Él es en nuestras vidas. Y en sexto lugar, tenemos que confiar
que nosotros tenemos los recursos suficientes para hacer posible lo imposible. ¿No le alegra esto, hermano? Tenemos los recursos para hacer posible lo imposible. Y vamos a leer Éxodo 4, 1 y 2. Éxodo 4, versículos 1 y 2. Amén. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Señor, aquí en mi mano yo lo que tengo es una vara con el que soy el pastor de las ovejas. Tengo una vara. Hermanos, tenemos que confiar que tenemos los recursos suficientes para hacer realidad nuestros sueños. Moisés no tenía nada más que una vara, pero Dios usó eso como un medio más que suficiente para la obra con Moisés. Nosotros también tenemos los recursos suficientes para hacer lo imposible posible. Y usted se estará preguntando: ¿y qué es ese recurso? Bueno, no es una vara como Moisés, pero es nuestra fe. Nuestra fe es el recurso que Dios nos da hoy para hacer posible lo imposible. Y voy a leer Mateo 17, 18 al 20. Mateo 17, versículos 18 al 20. Amén. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera a ese demonio? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano así minúsculo de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Y qué dice a la final que no alcanzo a ver, hermanos? Nada os será imposible. Si nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, debiéramos examinar nuestra fe. Debería examinar su fe. Si se siente imposibilitado, incapaz de hacer lo que debe de hacer, revise su fe, asegurándonos de que no estamos confiando en nuestra propia capacidad para obtener resultados, sino en la voluntad de Dios. Si usted está enfrentando un problema que parece grande, inconmovible como una montaña, deje de mirar la montaña y busque más a Cristo con fe. Solo así su obra será útil. Podemos darnos cuenta, hermanos, que cuando Dios nos responde con un no, es porque tiene un propósito mucho mejor que nosotros hoy día no lo vemos. No es porque no nos ame, pues su palabra nos expresa una preciosa verdad. Jeremías 29:11 voy a leer. Jeremías 29:11. ¿Por qué Dios no nos responde muchas veces? Y vea lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Cuáles? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, Dios conoce el futuro. Dios conoce sus planes. Y los planes de Él para cada uno de sus hijos están llenos de esperanza
son buenos y son perfectos. Mientras el Dios que conoce el futuro nos proporcione nuestra agenda y vaya con nosotros cuando realizamos la misión, tendremos esperanza ilimitada. Esto no significa que no tendremos dolor, que no tendremos problemas, ni aflicciones, ni sufrimiento, sino que Dios nos ayudará a llegar a un final glorioso. En momentos de profundos problemas, tal vez parezca que Dios se ha olvidado de usted, pero quizás lo que está Dios haciendo es preparándola, como lo hizo con Moisés, para un nuevo comienzo, con Él ocupando el centro de su corazón. Amén. Demos gracias a Dios por lo que hemos escuchado en esta mañana y tarde, y que siempre nos acordemos del amor que Dios tiene hacia nosotros, y que lo que Él hace en nuestras vidas redunda para nuestro bien. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar un especial que nos va a presentar mucho amor para nuestro Señor, un especial musical de parte de nuestro hermano Samuel Andrés Villavicencio. Que escuchen el secreto claro y que no se hablan sobre los next. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza, estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada para ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, yo viviré para adorarte y ver. Solo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza, estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad.
Bien, vamos a cantar como congregación a nuestro Dios. Y el himno que vamos a cantar juntos es el himno número 173, que se titula "Oh, yo quiero andar con Cristo". Vamos a tener la oración final dirigida por nuestro pastor Samuel Elicencio Burgos, y pido que se pongan de pie, por favor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones. Te damos gracias por haberme permitido predicarla a pesar de todas las dificultades que he tenido en esta semana por la salud de mi garganta. Satanás no quiere que prediquemos, pero te doy gracias porque en la debilidad usted nos fortalece cada día. Y gracias, Señor, por esos ejemplos de Moisés y de Pablo, que no se rindieron a pesar de que usted les dijo no, porque usted tenía mejores planes para ellos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.